Bueno, estamos acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Es la primera universidad que se fundó en la Argentina. Es la segunda en Sudamérica y la cuarta de Latinoamérica. Estamos acá frente a la estatua de su fundador, un jesuita que se llamó Fray Fernando Trejo y Sanabria. Todo este sector fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Y bueno, esta universidad fue fundada en el año 1613. Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojar la bomba. Decirle que te cuenten si no es Si bien el Córdoba lo vemos muy bien en el medio de Argentina, la verdad es que nosotros al principio somos el fin del mundo. O sea, donde está Río Cuarto, desde ahí para abajo empezaba la tierra de las naciones indígenas, digamos. Y eso es lo que llamamos la línea de Fortines, ¿no? Como al sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Córdoba es una de las últimas ciudades, ¿no?, en este virreinato del Perú. ¿Cuál es el centro económico de la región? No es Buenos Aires, es el Potosí, en Bolivia, porque eran los grandes productores de plata. Y nosotros en Córdoba les vamos a contar que éramos fantásticos, importantísimos, y Buenos Aires no, pero no éramos tan fantásticos porque en realidad no tenemos oro y no tenemos plata. Entonces lo que hace más que nada Córdoba es criar mulas, que son como los camiones del colonial, para ese mercado del Potosí. Entonces eso es lo que somos granjeros, fundamentalmente agricultores, y criamos mulas. Hasta que se funda la universidad en 1613 y la gente empieza a venir a Córdoba a estudiar, ya desde entonces. Entonces, ¿quiénes son los jesuitas? Que al fin y al cabo esto se llama la manzana jesuítica. Bueno, los jesuitas son una orden religiosa nueva. En esa época ustedes no pueden elegir si son musulmanes, si son ortodoxos, no, o son católicos o son católicas. Recuerden que en el colonial una de las cosas que vienen es a evangelizar. Los jesuitas lo que tienen es que son bastante piolas, o sea, para la época, ¿no? Entonces aprendían de nuestros pueblos originarios, aprendían su lengua, se interesaban en su cultura, los evangelizaban, pero no eran tan, ¿cómo decirlo? Los castigos, la manera de entenderlos era como mucho más amigable, diríamos hoy. Los jesuitas son hombres de conocimiento. Bueno, saben que nuestro papa hoy, el papa es jesuita y es argentino y vivió acá en La Manzana un tiempo. Pero les muestra un poco esa idea, son bastante progres, es como que siempre están buscando la conciliación, o sea, siempre están buscando, está bien evangelizar, pero a través del diálogo. Y cuando los jesuitas llegaron a Córdoba, en realidad en la ciudad no había mucho, ellos van a ser como los primeros arquitectos, pintores, escultores, músicos, matemáticos, médicos, astrónomos, casi todo. Se van a instalar acá en La Manzana y van a comenzar las construcciones. Esta iglesia que estamos viendo es la más antigua de Argentina. Y si bien de afuera no promete mucho, porque uno dice no tiene ningún adorno, nosotros creemos que esos agujeros que ustedes ven iban a ser el lugar en donde se iba a encajar lo que nosotros llamamos la fachada, que era como un altar muy tallada, pero los jesuitas fueron
echados por el rey de España en 1767 y nunca llegaron a terminarlo. Entonces por eso vemos los huecos. Pero lo hicieron en esa época. Lo hicieron en esa época. La iglesia fue construida entre 1650 y 1676. O sea que tardaron solo 26 años. Ya sé que ustedes me dicen solo 26 años, me parece un tiempo considerable. Pero cuando vayan a la catedral tardaron 200 años en terminarla. Entonces, como tardaron tanto tiempo en terminarla, es como que hay muchas cosas que se mezclan, como muchas modas mezcladas. Claro. Tienen algunas cosas que son, por ejemplo, ahora del front, claro, y algunas cosas que son más nuevas. Y eso pasa cuando uno tarda 200 años. O sea, no es la misma gente no puede empezar y terminar el Claro, trabajo. el Cabildo le pasó lo mismo. El Cabildo cambió bastante, pero nuestro Cabildo en Córdoba ha sido bastante bien conservado, porque el de Buenos Aires vieron que lo cortaron cuando abrieron las diagonales, pero el de Córdoba está bastante bien conservado. ¿Y les pudieron entrar? Todavía la catedral no. No, ¿y al Cabildo? No. Entren al Cabildo porque es precioso, tiene todos los patios conservados y tiene conservada la celda de castigo, porque recuerden que el Cabildo para el mundo colonial es como los tres poderes juntos. Entonces ahí funcionan los cabildantes, algunos vecinos, no cualquier vecino podía ser cabildante, podía tomar las decisiones en el Cabildo, y abajo estaba donde tenían a los presos. Claro. Sí, que bueno, era muy dura, es muy dura la vida del colonial. La vida del colonial es muy dura y si ustedes no son un español rico, están en el horno. O sea, ya sea si fueran negros, que eran esclavos, eran esclavizados, o sea, mujer ni hablar, estábamos en el horno, porque la verdad es que las mujeres tienen muy pocos derechos. Pero además, ni siquiera, aunque fueran españoles, si ustedes eran pobres, tampoco es que tenían una buena vida, ¿no? Entonces la vida del colonial es una vida muy dura. Las casas, generalmente es así, las ciudades están planeadas como un tablero, no, esto es otra cosa, están planeadas como un tablero de ajedrez, ¿no? En cuadrados. Y la plaza central es donde hoy es la Plaza San Martín, y por eso tienen la catedral, que es como la cabeza del poder religioso, y el cabildo, que es la cabeza del poder político. Y después cada una de estos cuadraditos, las manzanas, está dividida en 4 y esos son los solares. Si su familia era importante y ustedes estaban cerca de la Plaza Mayor. Y los que trabajaban, digamos, los que llevaban adelante todo el trabajo, eran por lo general africanos esclavizados. O sea, estas familias cordobesas tenían un número, mientras más ricos obviamente, más esclavizados tenían. Entonces, en un lugar como, por ejemplo, el Museo Sobremonte, que es el Museo Histórico Provincial, ustedes todavía pueden ver los lugares donde vivían los esclavizados, que son las rancherías. Pero no solo las familias tenían esclavizados, sino que las órdenes religiosas también. Entonces, los albañiles, los herreros, los carpinteros, los que construyeron esta iglesia, eran negros. Y esto es muy importante, porque entonces es también reconocer su trabajo y reconocer su aporte a nuestra cultura. Así que esta iglesia, si bien fue concebida por los jesuitas, fue construida por los africanos, y mucha parte de la decoración va a ser realizada por nuestros pueblos originarios. Así que los tres raíces de Latinoamérica están presentes en la manzana. Los llamamos fachadas retablo porque son como muy adornadas y tienen lugar para santos. Ahora le pusimos para los palomas, sí, ven, miren cómo son. Ven, atrás del edificio como que no tiene nada de adorno, pero alrededor. Imagínense en esta ciudad que queda en el fin del mundo, en este lugar pobre, entrar a esta iglesia y verlo con todo este oro, ¿no? Porque acá todo lo que te ven dorado es oro. Esa escalera también. Es una técnica que llamamos de la oro, o sea, es una lámina muy fina de oro, pero si
sigue siendo oro. Es la única manera de conseguir color. Porque ahí ustedes van a la pinturería y pueden elegir cualquier color, pero recuerden que en ese momento hay que fabricarlo. Entonces, la iglesia era un poco distinta porque las paredes eran blancas. Entonces hoy parece más oscura de lo que era originariamente, ¿no? Esta iglesia tiene forma de cruz, miren. Por eso pinta. Sí, por eso brilla. Y porque esta iglesia se construyó en un momento en el que la moda es lo que nosotros llamamos el barroco. Y el barroco lo que busca es impresionarnos. Es como si fuera un teatro. Entonces, todo está diseñado para que ustedes se sientan sorprendidos. Imagínense, las paredes blancas, el piso de ladrillo, y lo que teníamos en las paredes eran espejos. Entonces los espejos reflejaban la luz y además generan esto de que yo no sé si lo vi, si no lo vi, me lo estoy imaginando. Todo es como si fuera el escenario, o sea, lo que me cuenta la historia es el altar mayor. Nuestro altar mayor fue pensado por un jesuita italiano que se llamaba José Brasanelli y que era arquitecto, pintor, escultor y músico, así que no me hace sentir mal todos porque era un genio, lo llamamos el pequeño Miguel Ángel. Pero una de las cosas más interesantes que tiene esta iglesia es que, si bien los jesuitas fueron grandes arquitectos, cuando vayan a la catedral en la fachada, van a ver que tiene como un triangulito, tiene arquivoltas, eso fue hecho por los jesuitas, pero esta iglesia fue construida por un constructor de barcos. Y no me pregunten qué hacía un constructor de barcos en Córdoba, porque todavía estamos discutiendo. Claramente no buscaba trabajo, ya vieron nuestros ríos. Y él era de Bélgica. Él viene a Córdoba y los documentos dicen que era un hombre muy mayor, tenía 40 años. Es tremendo, pero eso les muestra cuánto vivía la gente en esa época. Lomero se va a sumar a los jesuitas y les propone que, como no tenía mucha plata para construir la iglesia y como era constructor de barcos, lo que podían hacer era comprar un libro que se llamaba Pequeñas Invenciones para construir a buen precio, ¿no? Y él iba a resolver la parte de arriba en madera. Pero si ustedes han estado dando vuelta por Córdoba, se han dado cuenta que no tenemos muchos bosques. O sea, nuestro bosque nativo es bajito, ¿no? Nuestros árboles de madera, como el algarrobo, si levantaron una silla de algarrobo, saben que el algarrobo es muy pesado, ¿no? Y es muy duro y es muy difícil de trabajar. Entonces, tanto para hacer la parte de arriba de la iglesia como el retablo, es de las misiones que los jesuitas tenían, las de Iguazú. El padre de López, el constructor de barcos, viajó hasta Iguazú y dice: en la selva infestada de tigres elegí la madera para la iglesia de Córdoba. Había más yaguareté en ese momento. Y traje la madera por el río Turbulento, por el Paraná, hasta Santa Fe y después en carreta con bueyes hasta Córdoba. Es un viaje de 1600 kilómetros. Hoy, para poder hacer eso, tenemos que viajar un día en colectivo. Y acá, con estos africanos, lo que hacían era tablas cortas que van curvando con vapor de agua y encastrando con clavijas. O sea, no tiene clavos, porque los clavos se oxidan. Entonces es todo como un rompecabezas de madera. O sea, que desde la cornisa esa que ustedes ven dorada para arriba, es todo de madera. Qué bueno. Y de la misma. O sea, ese arco es de madera. Qué Claro, bárbaro. como se hacen los barriles. Sí, ¿Y la cúpula? Bueno, la cúpula, les traje unas fotos. Tardé un poquito porque estaba buscando unas fotos. Porque tenía un problema, bueno, un gran problema. En 1967, allá atrás, esta es una foto de 1940. Allá atrás estaba esto, ¿ven? Esto es un órgano. Es fácil que vean, ¿no? Claro. Pero se quemó.
Aparentemente hubo un mal funcionamiento eléctrico y se quemó el órgano a la noche. Y como la cúpula es la parte más alta, ahí se concentró todo el fuego y todo el humo, más que nada el humo y el aire caliente. El padre de Grenon se levantó a mitad de la noche y pudo llamar a los bomberos, así que tuvimos la suerte de que no se nos quemara la iglesia. Ven que no hay pinturas porque perdimos todas las pinturas. Entonces acá les traje la foto para que vean cómo eran las pinturas. Esto estaba en el medio. Además yo lo conozco. Esto estaba en el medio, pero como les digo, yo ya lo conozco. Después de última se lo pasan. Entonces, en el medio esperamos la coronación de la Virgen. Después tienen, ven que hay una foto de aquellos triangulitos. Esos se llaman pechinas, está abajo a la izquierda. Y ahí es donde generalmente se representan los 4 evangelistas, ¿no? Los que escribieron los evangelios del Nuevo Testamento. Después van a ver que había como una naranja, están divididos los rasgos, ¿ven? Como rayos de oro. Sí. Y entre esos rayos de oro tenían pintado. Y el señor que está ahí en la estatua, miren, la estatua también es de bronce, miren cómo está todo raro. El señor, que es el obispo de Trejos y Sanabria, fue la persona que se le ocurrió que este lugar no podía ser solamente para los jesuitas, para estudiar. Entonces, cuando los jesuitas estaban con muchos problemas de plata para mantener el lugar, entonces estaban pensando en trasladar el colegio a Chile. Y el obispo Trejo les dijo, bueno, si yo les puedo donar parte de mi dinero, pero a cambio, acá tiene que poder estudiar otra gente además de los jesuitas. Y ese momento, que es 1613, es como el nacimiento de la universidad. Es la 4ª universidad en América. O sea, la primera está en Santo Domingo, que es donde llegó Colón. Después está el Colegio de México y San Marcos en Lima, que son las 2 capitales de los primeros virreinatos, y después está Córdoba. Es impresionante. En un pueblo periférico, en un pueblo de granjeros, a Trejo se le ocurrió tener una universidad. Y desde entonces la gente viene a estudiar. Es así. Sí. Y vienen de todos lados. Y vienen de todos lados, sí. Pero vienen de todos lados desde 1613. Claro. Desde 1613 la gente venía de Cusco, de Asunción, de todos lados. Así que por eso Córdoba es una ciudad universitaria. Sí. Ahora vamos a ver la biblioteca que usaban los chicos para estudiar. ¿Cómo van? ¿Están cansados? No, hasta 3 por acá. Se imaginan, si uno funda una universidad, lo primero que necesitan son libros. Pero en ese momento, la mayor parte de las imprentas estaban en Europa, así que la mayor parte de los libros que tenemos acá vienen de Europa. ¿De qué se tratan los libros? De lo que ustedes quieran. O sea, son libros de aritmética, libros de geometría, libros de física. Bueno, quizás no es de lo que ustedes quieren, pero también hay libros de, no sé, diccionarios. Hay muchos libros de teología y de filosofía, porque eso es lo que se estudiaba acá. Entonces son libros que están relacionados con la religión, con la Biblia, con la interpretación. Pero hoy lo que nosotros quisimos mostrarles no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con cómo los usaban los estudiantes. Y yo no sé si ustedes hacían esto, pero yo sí.
vieron que uno está aburrido con el cuaderno y bueno, empieza Sí. a dibujar cualquier cosa, a escribir cualquier cosa. También había declaraciones de amor. Bueno, los chicos de 1600 hacían exactamente lo mismo, pero en ese momento no usaban cuadernos, el papel era muy caro, así que todos esos dibujos quedaban en los libros. Y el primero que queremos mostrarles son, obviamente, caricaturas de los profes. Y sí, seguro que ustedes nunca hicieron un dibujo del profe. No, creo que es algo interesante, sobre todo porque se cree que estos dibujos representan a los profesores franciscanos que reemplazaron a los jesuitas cuando los jesuitas fueron expulsados. Y además tienen sobrenombres, algo que tampoco hicieron nunca ustedes. Me dijeron que nunca le pusieron sobrenombre a un profe. Entonces uno dice el ballena, el edema, el baba. Nadie a quien le digan el baba puede ser bueno. Y eso es lo que hacían los chicos. Allá en los más chiquititos tienen también el del medio un libro que arriba, una letra muy chiquitita, aplicado a las misiones guaraníes. O sea, en esas misiones de las que estuvimos hablando. Y al lado tiene el dibujo como de un retablito. Lo que tiene de maravillosa eso que dice aplicado en las misiones guaraníes es que les muestra la circulación de los libros. O sea, los jesuitas traían estos libros, pero no estaban siempre los mismos libros en el mismo lugar, sino que a veces iban a las estancias, algunos venían de las misiones, algunos habían estado en La Rioja, otros habían estado en Buenos Aires, otros habían estado en Córdoba, y así van circulando los libros. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Y por qué los expulsaban? Porque el rey, bueno, en la historia, la corona española, mientras estaba la familia, los reyes eran los Austrias, una familia que se llevaban bastante bien con los jesuitas. Ellos tenían, por lo menos algunos jesuitas eran confesores, ellos como eran muy cercanos, tenían ideas bastante parecidas. Pero el último Austria, que es Carlos II, se muere y no tenía un heredero. Entonces comienza en España una guerra que se llama la Guerra de Sucesión al Trono y sube una familia francesa, que son los Borbones. Pero los Borbones tenían otra idea de cómo manejar las cosas. Un Borbón fue el que dijo, el Estado soy yo. Son monarcas conocidos por querer manejar todo, pero sobre todo porque se creían que Dios los había nombrado reyes. Y en este caso, los jesuitas van a representar un problema para estos reyes. ¿Por qué? Porque los jesuitas tienen ideas distintas. Ellos dicen que el poder sí viene de Dios, pero de Dios viene a la gente. Y la gente le da este poder al rey para que el rey garantice lo que nosotros llamamos la justicia social, el bien común, ¿no? Como que el rey va a ser el encargado de que haya bien para todos. Y lo que dicen es, escuchen, que si el rey no puede cumplir con el bien común, el pueblo tiene derecho de resistencia y puede matar legítimamente al tirano. El rey no estaba muy contento con esta idea, pero además hay un montón de otras cosas que están sucediendo. El mundo está cambiando, los jesuitas tienen estas grandes extensiones de tierra que son muy productivas, o sea que además de tener ideas que eran un problema y que podían ser enseñadas en sus colegios, además tenían mucho poder económico, no en metal acuñado, sino en este sistema productivo. Y estaban a cargo de algunas universidades, por ejemplo, donde se formaron nuestros próceres. Entonces, nunca dijo por qué el rey, no tenía que decir por qué, era el rey. Pero en Madrid hubo un motín, que se llama el motín de Esquilache, había mucho descontento entre la población, y el rey los acusó a ellos, a los jesuitas, de ser como los ideólogos de este movimiento, de este levantamiento en contra del rey. Y entonces dice, yo, el rey, expulso a la compañía de Jesús de los territorios de España, de Indias y de las islas de Filipinas, por las razones de público conocimiento, refiriéndose a este motín, y las que guardan mi real ánimo. O sea, no dice por qué, ni tiene que decirlo.
Pero los jesuitas tuvieron que dejar toda España. Toda España es mucho, no es solo España en peninsular, digamos, sino que es toda América y Filipinas. Y no podían volver a España, pero ya los habían echado de Portugal y ya los habían suprimido en Francia. Entonces los jesuitas que quedaban solo se podían ir a un lugar como Italia. Pero muy poco tiempo después, en 1773, el Papa los disolvió como orden. Así que los jesuitas dejaron de existir entre 1773 y 1814. Durante ese tiempo, algunos se sumaron al clero secular, pero no podían ser sacerdotes, no podían ser jesuitas sobre todo. Así que tuvieron una mala década, digamos, no estuvieron muy bien. Pero esto tiene que ver con esas ideas que ellos tenían que eran tan progresistas, que en muchos casos el rey le temía estas enseñanzas, porque piensen que el mundo estaba cambiando muy rápido. Yo les dije en 1767 fueron expulsados, pero piensen que la independencia de Estados Unidos es 1776, o sea, ya hay muchas ideas revolucionarias dando vuelta. Y el rey está bastante preocupado. Bueno, y él tenía razón, o sea, en 1810 tenemos la Revolución de Mayo. Entonces, esa Revolución de Mayo en parte está inspirada por las ideas de la Ilustración francesa, pero también por la idea de lo que llamamos la alta escolar. Ese fraileo es de Teopones, que fue nuestro primer rector. Nuestro primer rector criollo, o sea, nuestro primer rector nacido en América en 1808. Nuestro primer rector en realidad fue Jesús. Y las paredes, ¿Y las paredes son originales todas? con piedra, Sí, no sé cómo construyen en Villa Dolores. En la Córdoba colonial se construían mucho así. En mi pueblo ya las construcciones más viejas son de adobe. Momento, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Qué hermoso. ¿Para qué se imaginan que es? ¿Cómo? ¿Y qué era acá? Un acto, ¿no? Por eso les digo, ¿para qué se imaginan que es? Y Los chicos de primaria siempre me dicen, es un lugar de juicio. Sí. Y es Pareciera. un lugar de juicio. Sí. Pero no de juicio penal, sino que es un lugar de examen. Este lugar sirve para rendir examen. Y es el lugar donde se rendía la tesis. Y por eso, donde ustedes están sentados, se sentaba la audiencia, a los lados tenían, bueno, pasaron las chicas de limpieza, pero ven que limpiamos. A los lados tenían los doctores, hacia el final los profesores, en el medio el rector, donde estoy yo sentada. Si se fijan en la foto van a ver que dos cosas quería que se fijaran. Uno, que acá no hay asiento. Sí. ¿Por qué? Porque el estudiante tenía que estar parado, Ajá. no se podía sentar. Y no estaba alfombrado. Otro, ¿no? eran mucho menos los asientos que están acá a los costados. Sí. ¿Ven? O sea, no había una... Había menos. No estaba digamos, el escalón. Ah, no, porque eso se agregaron después. Era todo en ¿Por una qué? sola- en un solo Porque nivel. Hoy, lo otro para lo que sirve acá, este lugar, hay la mesa. es el lugar de reunión y de toma de decisiones, que es donde se reúne la asamblea universitaria. Entonces, después de un tiempo, esto sirve para que se sienten los decanos y vicedecanos, y por eso es que estos sillones son de 1926, son más nuevos. La universidad tiene 400 años, al principio no eran tantos. Entonces, hasta 1884, este último examen que se daba de esta tesis se presentaba parado oralmente, al principio en latín, después en castellano, y yo tenía que hablar y contarles mis conclusiones, y las personas que estaban sentadas acá me hacían preguntas, se llaman oposiciones, y yo tenía que responderlas todas, porque si no respondía una, no aprobaba. Después sí, pero no crean que una defensa de tesis hoy es muy distinta. No es que no se puedan equivocar, sino que hoy una parte la presentan escrita. Justo lo que les estaba a decir es que a partir de 1884 una parte se presenta escrita. Y lo que hacen hoy cuando presentan una tesis es que tienen un director, ¿no? Y esta persona que los acompaña en el camino les dice, no podés presentar esto, le falta esto, le falta aquello. Es como que no los dejan presentar eso hasta que está para aprobar, ¿entienden?
Entonces, cuando ustedes van a defenderla, que se hace oral con un tribunal, no es que están buscando bocharlo, ¿entienden? Sino que lo que buscan es que ustedes puedan expresar esa idea y defender esa idea que plantearon en el papel. Así que tranqui, suena más horrible de lo que parece. Puede ser, pero si bien la mayor parte de las facultades tienen exámenes escritos, hay facultades que tienen casi todos los exámenes orales, y esto tiene que ver con la expresión, ¿no? Porque es muy importante también que ustedes sepan defender sus ideas, defender lo que piensan, claro, cómo lo tienen que defender. Eso es lo que en el colonial se llama la gramática, la lógica y la retórica, y tiene que ver justamente con la manera de expresar las ideas, el orden de las palabras, el orden de las ideas y la discusión. Y en realidad este lugar para nosotros es muy importante porque en 1918 hubo una revolución de los estudiantes que cambió la universidad para siempre. Esta universidad de la que nosotros veníamos hablando era una universidad para unos pocos. Al principio les dije, era para los ricos, o sea, no era para los negros, no era para los indígenas, no era para las mujeres y tampoco era para los pobres. Cuando llegó la Revolución de Mayo eso no cambió, o sea, no es que de pronto vinieron los revolucionarios, yo digo para que no estés ahí sosteniendo, no es que vinieron los revolucionarios y dijeron, listo, todo el mundo va a la universidad, no, nos llevó mucho tiempo conquistar eso. Argentina fue cambiando, nosotros en la universidad pasó a estar administrada por los jesuitas, después por los franciscanos, después por el clero secular, que fue cuando estaba el de Antunes, después por la provincia y a partir de 1854 por la nación. O sea, lo único que me interesa de todo esto es que ustedes vean cómo fueron cambiando las cosas y la universidad de alguna manera pudo sobrevivir. A finales del 1800, que es el momento en que Argentina se está organizando, con personas como Sarmiento, por ejemplo, Sarmiento nos critica mucho y dice que la universidad es muy conservadora, que no hay lugar para la ciencia, tenía razón, que no hay lugar para la ciencia, que la iglesia tenía mucha influencia en la universidad, y era una universidad que ya tenía 300 años. Entonces, a principios del siglo XX, con esta Argentina que había recibido esta oleada de inmigrantes, hay algo muy importante en el medio, y es que en 1884 tenemos nuestra primera graduada, una mujer. Son las primeras que se gradúan, muchas como parteras, después van a seguir los estudios de medicina, después van a seguir los estudios de farmacia. De hecho, las farmacéuticas son una de las primeras mujeres egresadas. Y bueno, a principios del siglo XX, Argentina, como les decía, estaba cambiando muy rápido, estábamos justamente afianzando las fronteras, estábamos afianzando nuestro sistema político, habíamos conseguido sancionar nuestra constitución, la codificación de las normas, pero y poco a poco le habíamos ido quitando injerencias a la iglesia. O sea, teníamos el registro de las personas, así que no era la iglesia la que llevaba los los nacimientos, las defunciones, los casamientos, ya todo eso se hacía cargo del Estado, y además ya teníamos generaciones que se estaban formando en las escuelas primarias y en las escuelas normales, estábamos formando maestras, teníamos la ley de voto, si bien no incluía a las mujeres, ya Irigoyen va a ser nuestro primer presidente elegido con la nueva ley de voto, la de universal, secreto y obligatorio, y el mundo también está cambiando. Ahí está la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, o sea, hay muchas ideas nuevas dando vuelta. Y la Primera Guerra Mundial. Nuestros estudiantes en esa época no vivían como hoy en Nueva Córdoba, que es la parte más cheta de Córdoba, sino que vivían en un barrio donde vivía la clase obrera, que era el barrio Clínicas. Y nosotros notamos que los estudiantes se habían comenzado a agrupar en agrupaciones estudiantiles. Pero también había mucho intercambio con la clase obrera, en el sentido que a veces algunos líderes estudiantiles participaban en mítines obreros y viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaban como esas ideas que dando vuelta.
Cuando la universidad decidió cerrar el lugar en donde vivían los chicos que estaban estudiando medicina, haciendo la residencia que se llama el internado, los alumnos a través de estas agrupaciones hablaron con las autoridades y les dijeron, miren, hay muchos chicos que si no existe este lugar donde ellos pueden vivir, no van a poder terminar de estudiar porque no tienen plata. Y las autoridades en ese momento dijeron que bueno, que no sabían muy bien qué responderles, no les respondieron nada, total pensaron que los chicos se iban a olvidar. Pero en marzo de 1918 los chicos empezaron el año con una huelga de estudiantes. Y por eso les contaba lo de la clase obrera, porque si no uno dice, ¿de dónde viene esta idea de la huelga, no? Y es 1918. Hoy estamos más acostumbrados a que los profes estén de huelga, pero igual es raro escuchar huelga de estudiantes. Sí. También era entender que la universidad sin estudiantes no podía funcionar. Y la huelga se sostuvo tanto tiempo que el presidente Quirino decía, ¿qué está pasando en Córdoba? ¿Cómo puede ser que no tengan clase? ¿Por qué están en huelga? Y manda a un interventor, que era Matienzo, que tiene que negociar con los chicos, preguntar qué pasa, etc. Los chicos le dicen, bueno, más allá de lo del internado, comienzan a hablar de otras cosas que estaban pasando y que les parecían. Esto que yo les contaba, que la universidad era muy conservadora, que los profesores eran profesores de por vida y que ellos mismos elegían a quienes los sucedían y que eso no daba lugar para las ideas nuevas. Entonces, después de lo que los chicos les cuentan, lo que estaban viviendo, llegan a un acuerdo y dicen, bueno, si ustedes levantan la huelga, podemos elegir nuevas autoridades, nuevo rector, eso se hacía acá. Y bueno, chicos, tranquilos, vamos a elegir uno que los escuche, que los entienda. Entonces, el 15 de junio se reunieron acá para elegir rector. ¿Y ustedes creen que eligieron a un rector piola y un rector progre? No, porque a los que estaban sentados en estos sillones no les convenía cambiar las cosas. Si ellos tenían el poder, ¿para qué cambiar esa situación? Pero los chicos estaban escuchando afuera. Y cuando escucharon el nombre de Nores, que era este rector muy conservador, entraron y no lo dejaron firmar el acta. Ese día fue un 15 de junio de 1918 y nosotros lo consideramos como el estallido de la reforma universitaria. ¿Qué es el movimiento de la reforma? Bueno, los chicos lo escriben en este texto que se llama el Manifiesto Liminar. El Manifiesto Liminar sale el 21 de junio y va a plasmar cuáles son las ideas que defiende la reforma universitaria. Está dirigido a los hombres libres de Sudamérica, o sea, no están pensando solo en Córdoba, ni solo en Argentina, están pensando en un gran proyecto. Porque estos sentimientos que tenían nuestros estudiantes acá en Córdoba, también los tenían en Buenos Aires, también los tenían en La Plata, también los tenían en Tucumán y también los tenían en Litoral, que eran las universidades que existían en ese momento. Lo que hablan por primera vez en ese manifiesto es de la autonomía universitaria, la autarquía universitaria, la idea del cogobierno universitario, esto de que las universidades estamos gobernadas por todos los grupos que la conforman, o sea, los estudiantes, los profesores y los graduados, aunque después de 1986 nosotros en Córdoba también tenemos a los no docentes. La idea de la libertad de cátedra, la idea de la extensión universitaria, está como ahí de una manera, comienza a hablarse de esta extensión, que es esto de volcarnos a la comunidad dentro de la que estamos insertos. En realidad, todas las cosas de las que hablamos hoy en la universidad y que defendemos y que nos parece que son la clave de comprender la universidad, ¿no? Esto de en ese momento se habla de la libre asistencia, como el acceso por concurso y concurso periódico como docente. Todo eso está planteado en este escrito que es hermoso, pero sobre todo hay una parte cuando habla de la autoridad en un hogar de estudiantes, hablando de cómo se tenía que gobernar, en el que habla de la afinidad espiritual entre los profesores y los alumnos. O sea, en
dicen que toda educación es una larga obra de amor a los que aprenden, o sea, es una idea totalmente distinta de abordar la enseñanza, que hasta ese momento era totalmente distinto. O sea, antes era como la idea que los estudiantes no tenían nada y era la universidad la que estaba encargada de llenarlas con todo este conocimiento y sacarlos profesionales. Pero ese manifiesto habla en realidad de esta construcción, de esta, como les decía, afinidad espiritual que tiene que existir para la formación. Es una idea muy romántica la de la reforma, ¿no? Es como la idea de que la educación todo lo puede, habla de universidades populares. La verdad es que me encantaría decirles que cuando las autoridades conocieron este texto dijeron listo, no hay ningún problema, ahora hacemos todo lo que los chicos dicen, pero no. Sino que la huelga cuando lo nombran a Nores rector, los chicos se declaran de nuevo en huelga. Y los chicos de las otras universidades nacionales también se declaran en huelga sin WhatsApp. O sea, en esa época se comunicaban con telegramas. No había WhatsApp. No había WhatsApp, no había Telegram. Pero bueno, digamos, ese movimiento se va haciendo más fuerte. Ese movimiento se esparce por Argentina y por Latinoamérica. Y el 9 de septiembre los chicos toman este edificio. Le roban la llave al portero, se encierran, eran cerca de 80, sí, vienen acá, uno se nombra decano de Derecho, el otro decano de Ingeniería, el otro decano de Medicina, uno defiende una tesis pero no la aprobaron. Y en un momento se suben a este edificio y les sacan esta foto y hacen flamear por primera vez la bandera morada, que es nuestra, bueno, no sabemos si era morada o qué color tenía por la foto, ven que no se ve mucho, claro. Pero va a ser, esa bandera morada es nuestra bandera universitaria. Después de esa toma, el presidente manda un segundo interventor, porque dice, bueno, esto no puede ser, ya está todo desmadrado. El rector que habían elegido había asumido como si nada pasara, y cuando Irigoyen le dice que va a mandar un segundo interventor, que es Salinas, dice, pero si yo estoy acá, la universidad está normalizada, renuncio a la Universidad de San Carlos. Y eso que dice, que renuncia a la Universidad de San Carlos, muestra que los chicos tenían razón, que él seguía viendo a la universidad como la universidad colonial. Nosotros no habíamos usado el nombre de Universidad de San Carlos en un montón de tiempo, porque era el nombre de 1808. Pero les muestra también que había toda una clase que seguía pensando en la universidad como esa universidad colonial. Por eso ellos en el manifiesto dicen monárquica y monástica. Cuando viene Salinas, van a negociar, entonces discuten lo que querían los chicos, y poco a poco esos principios que ustedes tienen plasmados acá se van incorporando en el estatuto. Y hoy, como les digo, están en nuestro estatuto todos. El de la gratuidad se va a sumar mucho después, durante el peronismo, pero en 1930 tenemos el primer golpe de Estado, y cada vez que hubo un golpe de Estado se perdió la autonomía. Es como que volvimos a un paso atrás con la reforma. Así que podríamos decir que después de 1983, que es con el regreso a la democracia, que volvemos a caminar firmemente, ¿no?, los pasos reformistas. Pero lo que importa es sobre todo que ustedes sientan y sepan que nuestras 57 universidades nacionales todas se rigen por el principio reformista. Algunos tendrán los 4 claustros, otros 3, esas cosas no importan, pero sí importan su relación con la comunidad, la idea de extensión, la idea de bienestar estudiantil, la idea de pensamiento científico, todo eso que es parte del pensamiento universitario. Yo les contaba, nosotros en la universidad tenemos una escuela de oficios, tenemos 130.000 alumnos, una universidad grande, tenemos 20 museos universitarios, o sea, la universidad es muy grande, pero bueno, que siempre sepan que no hay edad para estudiar, que pueden venir a estudiar cuando quieran. Y sí, ¿por qué no? Claro. Si ustedes tienen el tiempo, que es lo que hay que dedicarle, sabemos que es muy difícil también estudiar, que no es difícil, que la gratuidad no es a veces suficiente, entonces tenemos sistemas de becas, el sistema del comedor universitario, bienestar estudiantil.
Tenemos inclusive una guardería para aquellos alumnos que tienen hijos y no tienen con quién dejarlos, los que no están en edad escolar. Tenemos muchos servicios hacia la comunidad porque eso es parte, como diría nuestra primera rectora, que fue Carolina Escoto. Ella decía que la autonomía no era un escudo para defendernos de la injerencia externa, sino era el poder que nos obliga a velar por nuestra comunidad. Justamente como somos autónomos, es que tenemos que preocuparnos por nuestra comunidad. Sí, ahora hay muchos chicos que tienen bebé y siguen estudiando. Por suerte, porque cuántas personas han tenido que dejar de estudiar porque tenían hijos, tenían una familia, o tenían que trabajar. Es duro llevar adelante los estudios universitarios. Sí. Así que bueno, con esa idea es que quiero que se vayan, que sepan que estuvieron en la primera universidad del país, pero sobre todo en la Casa de la Reforma Universitaria. Cárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corazón San Vicente, el ciego de la flauta y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Recuerda, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos. Alcobas y balcones, estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón.